Capítulo 2, Victoria injusta, rendición. Parte 2. En tiempo dentro del juego, ese incidente duró menos de 2 horas. Pero, para quienes lo miraban, ¿qué? La que enviaba los comandos, Sora, y Seairo, miraban el mapa proyectado en medio del aire. Ese incidente ocurrió en menos de una cuarta parte de segundo. De las alianzas que estaban frente a Valheim, no quedó nadie. Solo 2 personas vieron la aniquilación total con entendimiento: el Acaciance de los elfos, el War-CRY de los dragonias, el Sprite Town de las hadas, el Suibaku de los enanos, el Alma Coelia de los fantasmas, el Bloodborne de los demonias, etc. Esas eran las cartas del triunfo de todas las unidades, de todas las razas que se enfrentaban entre sí, respectivamente. Al concentrar toda esa potencia de fuego, absolutamente todo se convertiría simplemente en polvo. Con el choque de esos ataques poderosos, destruyeron la mitad del continente de Ariela junto con ellos. En consecuencia, una tormenta mortal hecha de cadáveres elementales se intensificó alrededor del cadáver de Avanheim. En otras palabras, el grupo de Sora y la capital de Gibril estaban protegidos por una impenetrable fortaleza natural, justo como estaba planeado. Solo Sora y Seairo habían hecho una pequeña sonrisa cuando vieron eso. Maestro. Exactamente, ¿qué acabas de hacer? Destrucción mutua. Ella entendió muy bien eso, así que lo que Gibril preguntó con voz de admiración fue, ¿cómo lo hicieron? Pero, cada uno de ellos tenía su propio, catastrófico potencial de guerra, bajo el principio de la destrucción mutua. Si fueran inducidos a una destrucción mutua, entonces como mínimo, uno de ellos tenía que atacar primero. Lo que Gibril preguntaba era, entonces, ¿desde cuándo, y cómo fue que hicieron que atacaran? Nosotros no hicimos nada. Quien logró eso, fue Gibril, ¿cierto? Pero Sora respondió con una amarga sonrisa. La guerra que iniciaron los Heroelfos, a causa de su deseo de Orcus, fue interrumpida por ti. Así que, eso se volvió una buena oportunidad para dividir al mundo en dos, la disputa entre los demonios y los elfos. A partir de ahí, iniciaría una batalla a gran escala, una inevitable guerra de desgaste. En primer lugar, ¿no era Gibril, no eran las Flugels el objetivo prioritario de esos tipos? Es cierto, Gibril, la Flugel, los interrumpió por la fuerza. Hasta que lograran destruir a las Flugels, ellos temporalmente se volverían un frente unido. Una vez que se encargaran de esa molestia, ellos retomarían lo que estaban haciendo. Después de todo, son enemigos mutuos. Al decir eso, Sora puso su dedo en el mapa, y proyectó el escenario que se encontraba alrededor del cadáver de Avanheim, su capital, en medio del aire, una tormenta mortal. Parecía que debido a la interacción con la ceniza negra, los cadáveres elementales brillaban con una luz azul mientras giraban en espiral. Pero la poderosa colisión produjo una reacción de fusión de los cadáveres elementales que resonaban igual que los truenos. Cada vez que una luz parecida a la de un rayo brillaba, parecía como si un pedazo de tierra fuese despedazado. Con una expresión que decía que ya no podía estar sorprendido, preguntó. Ellos tenían un loco poder para crear este escenario traído directamente desde la parte más profunda del infierno, sus reservas. Si no hubieran sido tan tacaños, y las hubieran utilizado durante la lucha, lo preguntaré solo por si acaso, pero las Flugels habrían hecho una locura mayor a esta. No hay forma de que cometieran algo peor que eso, Sora dijo en su mente. Él no puede decidir si podrían hacer o no algo así, porque no tenía sentido. Gibril respondió. El poder combinado de Arthos y las Flugels, el ataque divino apenas podría rivalizar contra eso, pienso que este es el límite. ¿Puede rivalizar incluso con eso, ja? Como el planeta seguía manteniendo su forma original después de eso, seguía siendo más y más misterioso, pero, de cualquier forma, eso significa que incluso el poder de las Flugels no tenía la fuerza suficiente como para destruirlos con un solo ataque. Entonces, si esos tipos no usaron un plan que los obligara a reunirse en un solo sitio para derrotar a las Flugels, eso quiere decir que ellos pensaron en lo que podría pasar después de derrotar a las Flugels, jamás confiaron entre ellos. Eso era algo que usualmente ocurriría en las guerras que Sora y Seairo conocían de su mundo anterior. Los que participaban en la guerra no pensaron en un método para ganar la guerra actual. Después de ganar la guerra actual, ¿cómo ganarías la siguiente? Eso fue lo que pensaron. Es correcto, después de derrotar al más fuerte, sería hora de elegir a quién derrotar después. Fue exactamente cuando, de repente, vieron a Arthos y a Avanheim ser derrotados. Mientras ambas facciones aún tenían sus municiones de reserva, el enemigo principal fue derrotado de pura casualidad. Ambos sin duda alguna lo notarían. Hubo un traidor que activó primero su arma antes que ellos y destruyó a las fuerzas de las Flugels.
Después, obviamente, pensarían que no fueron ellos mismos, ¿verdad? ¿Quién atacó primero? Ambas suposiciones eran válidas. Pero, actualmente no importaba quién fue. Desde el inicio, ambos bandos tenían el pensamiento de que serían traicionados, debido a que ese era su sentido común. Luego, como pensaban que serían traicionados, solo necesitaban un pequeño fundamento para empezar a dudar de los demás. Por ejemplo, sí, exactamente lo que Sora hizo. Con el mapa de Jibril, con los comandos de Jibril, con el buzón de Jibril, a 2 unidades de Jibril, a Vanheim y Arthos. Él solo tuvo que escribir 2 pequeños mensajes ordenándoles a las unidades que se autodestruyeran. Así que, al final, Ready Fight. Algo así. Rápido regresen a la matanza, idiotas, eso es lo que significan esas palabras. Volviendo al tema principal, esta guerra comenzó solo porque tú querías jugar al, no, solo mátame, ¿cierto? Repentinamente ya lo recordó por sí sola. Ese fue el motivo indignante que desencadenó esta situación desastrosa. Les recordaba quién fue el principal culpable. Steph volteó hacia Sora y Zairo con ojos fríos, pero... Mira, estas son las elfas que nosotros conocemos. Aunque los elfos de este mundo sean muy elegantes. El nombre, elfa, es más adecuado para alguien que diría, no, con un excitante aegao, NT, le está enseñando una imagen no upe. En ahí, has leído muchos libros delgados, además, estás metido en un gran lío. Steph los miraba con ojos fríos, pero los principales culpables, Sora y Zairo, seguían escribiendo comandos negligentemente. Además, eso, solo fue una excusa oportuna. Mira, el verdadero motivo está por empezar. Con la fuerza más grande y la fuerza de las Flugels, ausentes, las 2 grandes potencias, pelearán entre ellas. Y como si anticipara que algo iba a pasar, el mapa del grupo de Sora se proyectó. Bueno, manos a la obra, ¿quieres ser el último que quede en pie? Sigue avanzando hasta que no quede nadie. Cuando parecía que todas las razas iban a pelear unas contra otras, Sora rió con gran fuerza, y, maestro, pero si eso ocurre, cuando la capital sea atacada, seríamos instantáneamente. Finalmente, habiéndose recuperado de su estupefacción a causa de la voz angustiada de Jibril, los hombros de Steph también se sobresaltaron. Espera, es verdad, aunque estén en jaque, si ellos llegan a descubrirnos, ¿por qué te presentaste ante ellos? Es correcto, si ellos percibían la existencia de los Inmanitis, y los investigaban, entonces ubicarían su capital, y los atacarían, todo terminaría en ese instante. La capital compartida del grupo de Sora y de Jibril, Vanheim, fue autodestruida. Las unidades Flugel habían desaparecido, y con la muerte de su señor, Arthos, Jibril no podía hacer nada más, y obviamente, tampoco podía mover su capital. Pero francamente, el grupo de Sora estaba en la misma situación, no podían hacer nada por Jibril. Las áreas aledañas a la capital fueron reducidas a un punto muerto. Las unidades Inmanity no podían acercarse. Aunque ellos podían usar a sus unidades de forma remota para mover su propia capital, no tenían valor suficiente como para abandonar a Jibril. En resumen, esta capital compartida está prácticamente indefensa. Con el simple hecho de que alguien entre, obtendría el control de la misma, la capital caería, y ellos morirían. Sin embargo, nadie vendrá a atacarnos, Sora concluyó eso, al mismo tiempo que interrumpía a Steph y Jibril, porque, lo preparamos todo, lo que harán, cómo se moverán, por dónde pasarán. Es correcto, Sora y Zairo lo habían planeado. ¿Por dónde pasarán? ¿Por dónde lucharán? ¿Por dónde se esconderán? ¿Por dónde atacarán? Todo eso. Con el objetivo de enviar los comandos que continuamente recibía, Steph hacía viajes de ida y vuelta a toda velocidad. Jibril ladeó su cabeza para expresar su duda, pero, ¿acaso lo había notado? Abrió sus ojos ampliamente, y suspiró, Maestro, no, puede ser. Aunque Sora y Zairo los manipularon, el mapa seguía cambiando. Exacto. Primero, está eso, los ancestros de Plum en verdad son de fiar. Dijiste, ancestros de Plum, ¿te ganaste la confianza de los vampiros? Jibril y Steph gritaron dudando de su cordura, pero Sora rió y deslizó su pluma. Muy pocas razas habrían querido hacer algo de diplomacia, pero sobre todo, sin tener que aceptar ninguna cláusula de cooperación. Bueno, eran pocas hasta que habían aceptado su propia derrota. Ahora, ciertamente hay razas con las que podían cooperar. Razas que, a pesar de que notaran a los Inmanitis, debido a que carecían de valor, los ignoraban por completo. Pero,
Si tuvieran la información del grupo de Sora, y la utilizara lo mejor posible, podrían evitar el estrago de la guerra, y al mismo tiempo sacar un beneficio mientras los demás peleaban entre sí. Elfos, enanos, esa raza confiable puede elegir la sangre de cualquiera de ellos dos, y chupar tanto como deseen. Con la información que les enviamos, parece que los vampiros ya pueden anticipar la situación de la guerra. Además, la información del enemigo ya había sido descubierta, eso ya era como tener todo en la palma de su mano. Y lo mejor de todo, ahora pueden predecir perfectamente cómo se moverían los vampiros. Es muy simple. ¿Por qué? Porque, estuvo bien que les enseñáramos cómo debían actuar. Tanto Steph como Jibril se quedaron sin palabras, Sora y Seairo rieron audazmente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.